Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que voy a resolver el examen de la tercera evaluación, el examen que hicimos el día 28 de mayo de 2025. Este examen incluye preguntas de las que se habló ya en clase, también he recuperado partes de exámenes de años anteriores y el que voy a hacer ahora pues es muy sencillo, son cosas en las que he insistido que iban a caer en el examen y como verán son bastante asequibles. La primera pregunta dice: escriba 5 obras de Benito Pérez Galdós en su clasificación, al menos una en cada grupo, y como hay que poner 5, en alguno de los puntos hacen falta 2, porque la obra de Benito Pérez Galdós, este escritor del realismo español de finales del siglo XIX, como sabemos, tiene 4 grupos, cuatro grupos de novelas. Dentro de su producción literaria, de su producción novelística, su obra se clasifica en estos 4 puntos o grupos. Los episodios nacionales que escribió durante toda su vida, que son novela histórica, que él escribe en una época más o menos cercana a la realidad que él vivió. Empieza con Trafalgar, que es el primero de los episodios nacionales, y trata durante todas estas novelas de la España del siglo XIX. Luego, sus novelas que tratan de la época presente de él, ¿no?, de 1870, 1880, son estas 3, ¿vale? Las primeras novelas, que se llaman las novelas contemporáneas, y las novelas espiritualistas o simbólicas, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Los episodios nacionales, no nos compliquemos, vamos a poner el primero, que es Trafalgar, y con eso ya vale, Primeras novelas, siempre hay que hablar de Doña Perfecta, como la más famosa, Doña Perfecta, que es la novela más famosa de su primera etapa. Luego, en novelas contemporáneas hay que mencionar siempre Fortunata y Jacinta, ¿vale? También es muy famosa La Desheredada y Miau. Por ejemplo, Miau, que es un nombre muy fácil de recordar, ¿no? Pues si alguien tiene un gato, se acordará del título de esta novela. Y luego las novelas espiritualistas o simbólicas, que es la que mando yo de lectura obligatoria, que es Misericordia. ¿Vale? Y aquí ya hemos puesto más de 5, hemos puesto 6. Aquí podemos comprobarlo en los apuntes de Benito Pérez Galdós. Recordemos que era un canario que nació en Gran Canaria, y la novelística, su obra de novela, incluye los episodios nacionales, que son 46 novelas, donde la primera es Trafalgar, pero vamos, también es famoso el 2 de mayo, la del equipaje del rey José, Zaragoza, ¿no? O sea, momentos de la guerra de independencia y luego de las guerras carlistas. Primeras novelas, pues eso, estas obras de tesis, donde estaba Doña Perfecta, que es la más significativa. Las novelas contemporáneas, donde están La Desheredada, Miau y Fortunata y Jacinta, que hemos dicho, y en novelas espiritualistas, que es el último grupo, que incluye Misericordia, pero podemos también mencionar Nazarín y Tristana, ¿vale? A veces también pregunto por obras de teatro de Galdós. Recordemos que escribió 2 obras de teatro muy conocidas, que son El abuelo y Electra. El abuelo también existía en novela, igual que Doña Perfecta, que también la hizo tanto en teatro como en novela, ¿no? Doña Perfecta ya sabemos que estaba en las primeras novelas, ¿vale? Pues esto luego lo hizo obra de teatro también, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto a la pregunta de Galdós, en este caso. Vamos a seguir con el examen. Bien, vamos ahora a resolver una pregunta sobre tipos de sé,
que esto estaba en el tema 6 de nuestro temario, ¿vale? Si recordamos, el tema 6 trataba de los tipos de SE, recordábamos la pasiva refleja, ¿no? Luego unos ejercicios también sencillos de pasiva refleja e impersonal. Los verbos pronominales, que eran los verbos pronominales, ¿no? Lo de ocuparse, asustarse, ¿no? Y aquí ya os puse un esquema general de tipos de SE. El SE, cuando SE es pronombre, puede ser variante de le o les, ¿vale? Que es cuando tenemos al lado, antes de lo, tenemos se lo presté y no podemos decir le lo presté, ¿vale? Se lo presté, por ejemplo. Se reflexivo, cuando se hace la acción alguien a sí mismo, ¿no? Irene se pinta a sí misma, ¿no? ¿Vale? Y si se pinta una parte o lo que sea, Irene se pinta los labios, pues a sí misma también, ¿vale? O sea que hay reflexividad, que el sujeto de la acción ejecuta y recibe la acción él mismo. También tenemos una variante pequeña que es el reflexivo causativo, que es cuando la acción es para uno mismo pero no la hace realmente uno mismo. Por ejemplo, se cortó el pelo. Se cortó el pelo es algo que uno se hace en una peluquería normalmente y aunque la acción recae en uno, no se la hace directamente él mismo, ¿no? Entonces, se cortó el pelo es una oración que se llama de reflexivo causativo. El ser recíproco es aquel en el que dos personas o más se intercambian la acción o se la hacen mutuamente. Se llaman por teléfono el uno al otro, ¿no? Se miran el uno al otro, ¿no? Cuando sea algo en plural y que en la oración se note que se intercambian la acción el uno al otro, se llama ser recíproco, ¿vale? Y bueno, ahora no me voy a entretener en repasar cuándo es complemento directo, cuánto es indirecto, pero vamos, lo digo porque es muy sencillo. Si en una oración como Irene se pinta, este se es complemento directo porque no hay otra cosa que sea complemento directo, ¿vale? Si decimos Irene se pinta los labios, como los labios es el complemento directo, el se va a ser el indirecto, ¿vale? Y lo mismo con las recíprocas. Cuando sea morfema verbal el tipo de se, tenemos casos de impersonal, cuando la oración no tenga sujeto, sea impersonal. Por ejemplo, aquí nunca se habla de política, ¿no? Pues aquí nunca se habla de política, es impersonal porque no hay sujeto. El pronominal, que también en muchos libros equivale a voz media, se escapó, ¿no? Pues no es que se escapó a sí mismo, hay sujeto porque está omitido, él o ella se escapó, ¿no? O sea que este se es un verbo pronominal, ¿vale? Se escapó. Se quejó de eso, ¿vale? Luego la pasiva refleja, pues es el tipo de se que deja ver que hay sujeto y que el sujeto recibe la acción. Todas las entradas se han vendido ya, es lo mismo que decir todas las entradas han sido vendidas ya, ¿de acuerdo? Entonces esto es una forma de pasiva, donde tenemos la pasiva hecha con un se han vendido, ¿vale? Se archivaron bien los expedientes, esto es lo mismo que decir los expedientes fueron archivados bien. ¿De acuerdo? Son oraciones pasivas. La voz media que hemos dicho que es lo mismo que el pronominal, o casi, simplemente es que son verbos que indican acciones o sentimientos involuntarios, acciones que ocurren solas. La copa se cayó, me aburro, yo no quiero aburrirme voluntariamente, pero me aburro, ¿no? Entonces esto es voz media, ¿vale? Este me es voz media, no tiene función sintáctica. No es complemento directo ni indirecto, ¿vale? Ahora se te antoja un bocadillo, antojarse, ¿vale? Se secó la ropa, ¿vale? Esto también es voz media. Y por último, el dativo o dativo superfluo, que es otro que tampoco tiene función sintáctica y es algo como para enfatizar una acción acabada, para enfatizar una persona a la que le beneficia esa acción o le afecta esa acción, ¿no? Este niño no me come nada, ¿vale? Este niño no me come nada. Es lo mismo que decir este niño no come nada, y este se caracteriza porque se puede eliminar y no cambia nada en la oración. ¿Cuántos cafés te tomas tú al día? Pues si decimos cuántos cafés tomas tú al día, quitamos este te y no pasa nada. Se bebió media botella, claro, aquí podemos decir bebió media botella y la oración también funciona y dice lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en el ejercicio que teníamos en el examen puse 5 oraciones
y tenemos que decir de qué tipo es el se con todos los tipos que acabo de decir. A mi madre eso se lo regalé yo, ¿no? Entonces, tiene sujeto, yo le regalé eso a mi madre, ¿no? La oración en orden sería yo le regalé eso a mi madre, pero este se es lo mismo que decir a mi madre, ¿vale? Si analizamos un poco, ¿no? El yo sería el sujeto, ¿vale? Y todo lo demás sería el predicado, ¿verdad? Sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, el núcleo, que es el verbo, regalé, ¿no? ¿Y qué es lo que le regalé a mi madre? Eso, no sabemos qué es, pero esto es el complemento directo, ¿vale? Y el complemento directo aquí está duplicado porque sería este lo también, ¿no? Entonces, a mi madre y se es el complemento indirecto. ¿A quién le regalé yo eso? A mi madre. Complemento indirecto. Este es el complemento indirecto que sería se, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues lo mismo que decir le, ¿vale? Entonces, esto es una variante de le o les, ¿vale? Porque este se es lo mismo que decir le, ¿vale? Yo le regalé eso a mi madre, pero si ponemos la oración así, decimos a mi madre eso, no podemos decir le lo regalé yo. A mi madre eso se lo regalé yo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar un poco aquí porque se ha quedado un poco guarreado esto. Entonces lo importante es que este se, que es el complemento indirecto, es variante de le o les. Se enamoró, se casó y se divorció. Todos estos son verbos pronominales. Verbos pronominales. ¿Vale? Porque enamorarse siempre va con se, casarse siempre va con se y divorciarse siempre va con se. ¿De acuerdo? O sea, no, yo no puedo decir yo divorcio, bueno, no sé que, a no ser que sea alguien que un juez o una persona que tenga la capacidad de divorciar a dos personas, ¿no? Pero cuando uno se divorcia con se. Yo me divorcio, tú te divorcias, él se divorcia, ¿verdad? Recuerden que para reconocer estos verbos pronominales tenemos que ver si existen sin el se y que no tenga una función ese se, ¿no? Yo me divorcio a mí mismo, no. O sea, eso no es un verbo reflexivo, ¿eh? Es un verbo pronominal porque siempre va con se. ¿De acuerdo? Y aquí estos ses no tienen función sintáctica alguna, ¿vale? No son complemento directo ni indirecto. Juan y Pedro se ayudan el uno al otro. Lo pongo para que esto no hace falta ponerlo. Lo pongo para que quede claro que esto es un se reflexivo, perdón, recíproco. Es un recíproco porque la acción se la intercambian el uno al otro, ¿vale? Y yo os estaba diciendo que las reflexivas y recíprocas suben nota a indicar el complemento directo y indirecto, ¿no? Entonces, cuando tenemos solamente un se y no hay algo que vaya a ser el complemento directo, es que este se es el complemento directo. Juan y Pedro se ayudan, porque en este se está recogida la información de a quién ayudan. Juan y Pedro ayudan. ¿A quién? Se. El uno al otro, ¿no? Este se está diciendo el uno al otro. Entonces, este se es lo que recibe la acción del verbo. El pronombre que recibe la acción del verbo. ¿De acuerdo? Ese edificio se construyó en los años 80. Claro, aquí, ¿qué pasa con este se? Pues que tenemos que decirlo con el verbo, ¿no? Porque no se puede quitar. Ese edificio construyó, eso no tiene sentido. Ese edificio se construyó. Esto de aquí, ese edificio es el sujeto. ¿Vale? ¿Quién se construyó en los años 80? Ese edificio. ¿Vale? Y recuerden la prueba de concordancia, que si yo pongo el verbo y lo pongo en plural, se construyeron, ¿no? Si lo pongo en plural, pongo en vez de se construyó, pongo se construyeron, obligatoriamente tengo que decir esos edificios, ¿vale? En plural, ¿vale? Con la S, esos edificios se construyeron, ¿vale? Entonces hay concordancia, por lo tanto está claro que ese edificio es el sujeto.
con lo cual esta oración no es impersonal, el se no se puede eliminar, no es dativo. El verbo construir no es un verbo pronominal, no es construirse, no se conjuga el verbo yo me construyo, tú te construyes, él se construye, ¿no? Tenemos el verbo construir, yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, vosotros construís, ellos construyen, ¿no? Entonces, este verbo no es pronominal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ¿quién construyó el edificio? Alguien lo construyó. Ese edificio se construyó, ¿no? No se construyó a sí mismo. Entonces, esto es una pasiva refleja. ¿Vale? Y por si acaso, en pasiva analítica, ¿cómo sería la oración? En pasiva analítica sería: ese edificio fue construido en los años 80. Ese edificio fue construido en los años 80. ¿Vale? El verbo, en vez de decir se construyó, tendríamos que decir fue construido si estuviéramos haciendo una pasiva analítica. Se liberó a los prisioneros tras la negociación. Bueno, pues fíjense en una cosa, que aquí tenemos plural, los prisioneros, y aquí el verbo está en singular, se liberó. Entonces, a los prisioneros no puede ser el sujeto, porque además empieza por a, ¿vale? Esta a es muy importante porque esto impide que esto sea el sujeto. Entonces, esta oración es una oración impersonal. Es un se impersonal refleja. ¿De acuerdo? Los tipos de impersonal, eso también entra en el examen, que son las oraciones que pueden ser de fenómenos atmosféricos que se llaman unipersonales, las gramaticalizadas, que eran con los verbos ser, hacer, estar y otros verbos que se usan de manera impersonal, y luego la impersonal refleja, que era aquella que se hace con se, ¿vale? Se liberó a los prisioneros tras la negociación. Entonces, esto no tiene sujeto. Preguntas quién a la oración, ¿quién se liberó a los prisioneros? Y no tiene sentido hacer la pregunta ¿quién? El verbo ya está enfatizando la acción bastante como para que no haya que buscar sujeto, y es que no lo hay sintácticamente. Se liberó a los prisioneros tras la negociación. A los prisioneros no es el sujeto, sino el complemento directo. Se los liberó. ¿Vale? Se los liberó. Bueno, esto en cuanto a este ejercicio. Vamos con el siguiente. Indique qué oraciones son coordinadas y cuáles son subordinadas. En las coordinadas indique el tipo. Estos ejercicios los he repetido en muchos exámenes. Puedo seguir repitiéndolos, pero lo más probable es que vaya cambiando un poco las oraciones. En todo caso, atiendan a estas soluciones que estoy dando, porque puede que se parezcan mucho a estas oraciones las que yo ponga en el próximo examen. Indique qué oraciones son coordinadas y cuáles son coordinadas. En las coordinadas indique el tipo. Rodee los nexos. Bien, pues vamos a rodear los nexos lo primero. No sabe nada ni tiene interés por el trabajo. El nexo es ni. Recuerden que las oraciones coordinadas copulativas tienen como nexos i, e y ni. ¿Vale? La i para añadir algo en oraciones afirmativas. Cuando hay una palabra que empieza por i, hay que poner e, ¿vale? Para no poner i y que suene mal, ¿no? Y luego ni para oraciones negativas como esta. No sabe nada ni tiene interés por el trabajo. Observé que estaba todo limpio en su casa. ¿Cuál es el nexo? Pues hay un nexo muy importante que es que sale muchas veces. Este nexo es una conjunción que es propia de las oraciones subordinadas, ¿de acuerdo? Entonces, este que no es de las coordinadas, sino de las subordinadas. Voy a ir poniendo las soluciones. Vuelvo a la primera. No sabe nada ni tiene interés por el trabajo es una oración coordinada copulativa. ¿Vale? Bueno, el nombre completo sería oración compuesta, coordinada, copulativa. Esta va a ser una oración subordinada. ¿De qué tipo? Pues ya veríamos.
más tarde. Ya lo tenemos que saber, porque si estamos preparándonos para la tercera evaluación o para la evaluación final extraordinaria, ¿no?, que es la que estamos preparando ahora, en la extraordinaria os puedo decir de qué tipo es la subordinada, porque ya la hemos estudiado. Observé que estaba todo limpio en su casa es una oración subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque que estaba todo limpio en su casa equivale a un sintagma nominal, a algo sustantivo. Observé la limpieza de su casa, por ejemplo. Bueno, C. Te pones esa camisa blanca o te pones esta otra azul. Aquí tenemos la O, que es propio de O, U, I o bien de las oraciones compuestas, coordinadas, disyuntivas. Esta es una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Ella se quejaba de que su jefa la trataba mal. En cuanto veamos un qué, inmediatamente lo señalamos como nexo. Esto es lo que está uniendo la oración subordinada con la oración principal, ¿vale? Ella se quejaba ¿de qué? De que su jefa la trataba mal. Como podemos ver, las subordinadas van dentro de toda la oración, ¿no? Ella se quejaba de algo. ¿De qué? De que su jefa la trataba mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? Una oración subordinada sustantiva también. Me hicieron el contrato fijo, o sea, me hicieron un gran favor. Cuando veamos o sea junto, lo rodeamos entero, o sea, no solamente la O, ¿vale? Porque esto además no es una oración coordinada disyuntiva, es una oración coordinada, oración compuesta coordinada explicativa. ¿Por qué? Pues porque da una aclaración, es como decir, es decir, o sea, bueno, pues eso, me hicieron el contrato fijo, esto es, o sea, es decir, me hicieron un gran favor. Venga, y ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Rodee el nexo y subraye la proposición subordinada sustantiva. Indique la función sintáctica subordinada a la oración, sujeto, complemento directo o término. Bien, este ejercicio también se lo saben ustedes de memoria porque ya lo he repetido varias veces. Voy a ver si cambio las oraciones. Y lo que vamos a ir primero es rodeando los nexos. Me molesta que mientas. ¿Qué? Que seas puntual es importante. ¿Qué? ¿Vale? Típico error que me hacen cuando no saben nada y están muy a mi pesar, ya al final de curso y ya consiguiendo el título de la ESO, y me ponen que el nexo es esto, ¿no? Y no saben qué es el verbo ser y cosas así, ¿vale? Bueno, esas personas titulan igualmente, ¿eh? No pasa nada. Bien, la C. Comprendo que te hayas enfadado. Otra vez vemos la palabra que es el nexo. Ella se quejaba de que su jefa le diese demasiado trabajo. Este que es el nexo. Y en el pueblo circulaba el rumor de que el alcalde dimitía, que es el nexo. En estas oraciones, todas ellas, que son subordinadas, tienen como nexo que es el más fácil para aprender. Así que por eso pongo este tipo de oraciones. Bien, entonces me molesta que mientas. Y ahora subrayamos la subordinada sustantiva. La subordinada sustantiva es la que empieza con el que. ¿De acuerdo? Entonces, me molesta que mientas. Que mientas, incluyendo el que, ¿vale? Por favor, subrayen el que es parte de la oración subordinada. No dejen fuera el que porque baja nota. Que mientas me molesta, ¿vale? Es lo que se puede sustituir por un sintagma nominal, ya sea el pronombre eso, por ejemplo, eso me molesta. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que mientas. También podemos decir
tus mentiras me molestan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso me molesta y tus mentiras me molestan es el sujeto. De hecho, aquí hemos visto la prueba de concordancia sin querer, porque poner esto en plural, tus mentiras, nos obliga a poner el verbo en plural, me molestan. Ya no podemos decir me molesta, ¿vale? Y si ponemos el pronombre eso o esa cosa, ¿no? Eso es el sujeto también, ¿vale? Entonces, aquí ya contestamos a la siguiente parte de la pregunta, que aquí esto es sujeto. Venga, que seas puntual es importante, pues es el mismo tipo de oración. Que seas puntual es la subordinada, que se podría sustituir por un sintagma nominal, ¿no? Tu puntualidad es importante. ¿De acuerdo? Entonces, tu puntualidad es lo mismo decir que seas puntual. Esto es el sujeto también. Eso es importante. Tu puntualidad es importante. Comprendo que te hayas enfadado. Todo esto la subordinada empieza con el que, ¿no? Comprendo que te hayas enfadado. Comprendo tu enfado. Comprendo las razones de tu enfado, ¿no? Podemos sustituir todo esto por un sintagma nominal, como tu enfado o los motivos de tu enfado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues el sujeto omitido es yo, ¿vale? En esta oración. Entonces, la subordinada ya no es sujeto. Que te hayas enfadado no es el sujeto, sino el complemento directo. Comprendo eso, lo comprendo. Lo, que ya sabemos que siempre es complemento directo, sustituiría a que te hayas enfadado. Ella se quejaba de que su jefa le diese demasiado trabajo. Entonces, desde que hasta el final de la oración, todo esto es una subordinada. Porque ella se quejaba de, y podemos poner aquí, de el exceso de trabajo de su jefa. Ella se quejaba de la sobrecarga de su jefa. Ella se quejaba de el maltrato de su jefa. Ella se quejaba de eso, ¿no? De algo que se puede sustituir por un pronombre, ¿no? Ella se quejaba de tal. Entonces, esto, fíjense mucho en la preposición de, porque aquí, al empezar con la preposición de, esto no puede ser complemento directo, ni indirecto, ni sujeto, ¿no? Porque empieza por preposición. Sin embargo, sí puede ser el término del sintagma preposicional de que su jefa le diese demasiado trabajo, ¿no? Este sería, de sería el enlace y todo lo demás sería el término, ¿vale? Tal como hemos analizado muchas veces con los sintagmas preposicionales. Y luego, en el pueblo circulaba el rumor de que el alcalde dimitía. Ojo, que tenemos otra vez la preposición de. Y ahora que el alcalde dimitía, esto es la subordinada, que el alcalde dimitía. Y es también término del sintagma preposicional, porque tenemos la preposición de y luego aquí el sintagma nominal término, que en vez de decir sintagma nominal término, diríamos oración subordinada sustantiva término. ¿Vale? Bueno. Siguiente ejercicio. Las subordinadas adjetivas. Aquí alguna persona con poca capacidad de hacer redondeles y recuadros, pues guarreaba todo el ejercicio, ¿no? No es tan difícil. Vamos a hacer las tres cositas que nos piden: subrayar, rodear y recuadrar, ¿vale? No es tan difícil. Entonces tenemos que subrayar las subordinadas adjetivas o de relativo, que tienen nexo en muchos casos y además en las oraciones fáciles como las que hemos visto o estamos viendo, hay un sustantivo que es el antecedente al cual se refiere el nexo y la oración subordinada adjetiva o de relativo. Entonces,
un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Entonces, hemos visto el nexo que es que lo rodeamos. La subordinada adjetiva es que tienen las enfermedades del alma. Recuerden que la subordinada siempre empieza con el que. Y ahora, y métalo dentro, ¿vale? El que es parte de la subordinada. ¿Y cuál es el antecedente? Pues el antecedente es la palabra a la cual se refiere el qué, ¿no? Entonces, un buen arrepentimiento es la mejor medicina que, ¿no? Este que se refiere a medicina, entonces está aquí mismo. ¿Vale? Esto sería como decir un buen arrepentimiento es la mejor medicina la cual tienen las enfermedades del alma. Recuerden que en las oraciones subordinadas adjetivas el que se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales y las cuales. ¿Vale? Bueno, Australia es el país donde nació. Pues este donde sin tilde es un adverbio relativo. ¿Vale? Que se refiere a la palabra país, ¿no? Este donde es como decir en el que. Vean que está aquí metido en esta sustitución de donde como en el que, en la que, en los que y en las que. Se parece mucho a esto, ¿no? El cual, la cual, los cuales, las cuales. También puedes decir en el cual en vez de en el que, ¿vale? En el que, en el cual. Entonces, Australia es el país en el cual nació, en el que nació. Esto es prueba de que es una subordinada adjetiva o de relativo, donde sería donde nació. Donde nació, recuerden que tenemos que incluir el nexo y meterlo dentro de la oración. Y el antecedente es país, que es lo único que nos quedaba por poner como un recuadro. Venga, los cielos nunca ayudan al hombre que no actúa. Tenemos aquí el que va a ser el nexo, que no actúa es la subordinada adjetivo de relativo. Y ¿cuál es el antecedente? ¿A qué palabra se refiere el que? Los cielos nunca ayudan al hombre que, y es este hombre la palabra que tenemos que recuadrar, ¿vale? El hombre el cual no actúa. Visitamos un viejo castillo medieval cuya torre se conservaba intacta, cuya es un determinante relativo y va a ser el nexo de esta oración. ¿Cuál es el antecedente? Pues un viejo castillo medieval cuya torre. ¿A qué se refiere la torre? ¿A medieval? ¿A viejo? No, a castillo. Tiene adjetivos delante y detrás, pero la palabra a la que se refiere es castillo, ¿vale? Y la subordinada que empieza con la palabra cuya sería cuya torre se conservaba intacta. Todo esto es la subordinada. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Aquí tenemos un que damos a nuestras equivocaciones, todo esto es la subordinada. ¿Y a qué palabra se refiere el qué? Experiencia es el nombre, ¿vale? Nombre es el antecedente, ¿vale? Y quedaría así hecho el ejercicio. Bien, y ahora tenemos un poema de Rubén Darío que ya hemos visto muchas veces y está grabado en otras clases, ¿no? Escriba el esquema métrico y de la rima. ¿De qué tipo es la rima? Un punto. Vale, bueno, pues hay que decir que vemos la rima que dice mía, armonía, tientas, tormentas, ¿no? Poesía, melancolía, cruentas, sangrientas, ¿vale? Esto es rima consonante. Rima consonante. Entonces, vamos a ver el esquema métrico. Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Bien, y si los contamos, vemos que salen 14, ¿vale? Que es propio del modernismo. Esto recordemos que es de Rubén Darío. Entonces, si es de Rubén Darío, bueno, no lo pone aquí, ¿vale? Es de melancolía de Rubén Darío. Rubén Darío ya sabemos que es el representante del modernismo en lengua española, que nació en Nicaragua,
que estuvo en España, conoció a Juan Ramón de Jiménez, a otros poetas, y escribió 3 libros que se llaman Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. 3 grandes libros de poesía. ¿Y qué pasa? Pues que usaba mucho el verso alejandrino, ¿vale? Versos... bueno, ahora vamos a ver de cuántos son las medidas porque son de distintas medidas. Hermano, tú que tienes, ¿no? Aquí vemos que hay un hemistiquio. Tú que tienes... Vale, me he pasado. Hasta aquí serían 7 sílabas y la luz, dime la mía, sería otras 7 sílabas. ¿Vale? Los versos alejandrinos ya sabemos que se dividen en 7 más 7. Hermano, tú que tienes 7. La luz, dime la mía. Soy como un ciego, voy. Aquí tenemos una sorpresa en cuanto a la métrica, que es que como un verso de 14 hay que dividirlo en 2 hemistiquios de 7, aquí tendríamos soy como un ciego, voy, son 6 más 1, porque voy es un monosílabo y suma una sílaba. Son como versos independientes, ¿vale? Soy como un ciego, voy. Eso sería 6, pero como voy funciona como una palabra aguda, suma una sílaba. Y aquí, sin rumbo y ando a tientas, serían otros 7 del segundo hemistiquio del verso, ¿vale? Es de 14 también. Voy bajo tempestades y tormentas. Ciego de ensueño y loco de armonía, esto ya son endecasílabos. Ha mezclado alejandrinos y endecasílabos. Ese es mi mal, soñar. La poesía tiene que ser de 11. Sí. Es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas. Tenemos una sorpresa aquí, que hay 2 hemistiquios donde es la camisa férrea, sería 8 menos 1, 7, ¿vale? Porque férrea es una palabra esdrújula y resta una sílaba. Y de 1000 puntas cruentas ya sería el resto, ¿no? Entonces, este verso es también de 14 y está formado por 2 hemistiquios de 7 sílabas, de heptasílabos. Que llevo sobre el alma las espinas sangrientas también son 14, los hemistiquios aquí se ven muy bien, que llevo sobre el alma las espinas sangrientas. Dejan caer las gotas de mi melancolía. También son 14. ¿Vale? Bueno, y así voy ciego y loco por este mundo amargo. También son 14. A veces me parece que el camino es muy largo. También son 14. Sin embargo, y a veces que es muy corto, que hace un doble juego aquí porque es el verso más corto del poema, y aparte que es el más corto realmente, ¿no? Entonces, y emplea la palabra corto. Tiene 7 sílabas, lo cual cuadra bastante, porque con versos de 11 y versos de 14, si se combina este tipo de métrica con otros versos más cortos, tienen que ser de 7. No se puede mezclar un verso de 8 con uno de 14 o con uno de 11. Tienen que ser de 7 o como mucho de 5, ¿no? Pero siempre sílaba impar y casi siempre son heptasílabos, los que se combinan con los endecasílabos y con los alejandrinos. Y en este titubeo de aliento y agonía también son 14 sílabas. También son 14 el siguiente, cargo lleno de penas, 7, lo que apenas soporto, 7. Y no oyes caer las gotas de mi melancolía, aquí también tendríamos no oyes caer las gotas, esto sería 7, de mi melancolía serían otros 7, ¿no? Y también son 14. ¿Y cómo es la rima? Bueno, pues vamos a ponerlo. 14A, mía, rima con armonía. Entonces esta va a ser la A. Poesía, rima también con armonía y con mía. Y melancolía también es la A, ¿vale? Y luego tientas, rima con tormentas, que será la B.
Y cruentas rima con sangrientas, que también es la B, ¿vale? La rima B, sangrientas. Vale, y ahora tenemos una nueva rima porque tenemos y así voy, ciego y loco, pues este mundo amargo, va a ser una C. Y a veces me parece que el camino es muy largo, 14C también, y a veces que es muy corto. Y esto ya sería una nueva rima, entonces va a ser la D, pero D minúscula porque es un verso de arte menor. Y en este titubeo de aliento y agonía, agonía en rima con melancolía, vuelve a ser la A. Cargo lleno de penas lo que apenas soporto, y esto rima con C, que sería amargo y largo. No oyes caer las gotas de mi melancolía, sigue siendo la rima A, que acaban en IA. ¿Vale? Entonces esto es lo que había que hacer para tener este punto. Y además, esto es una especie de soneto libre, ¿vale? Porque son 14 versos, y eso agrupados en 2 estrofas de 4 versos y 2 de 3, ¿vale? Y estos versos hemos dicho que son versos alejandrinos, en decasílabos y un heptasílabo. ¿Vale? Un heptasílabo que es, y a veces que es muy corto. Vale, y ahora vamos a decir esto. Cita el movimiento literario al que pertenece el poema, modernismo. ¿Cuál es su autor? Rubén Darío. Y los títulos de sus 3 libros, de 3 libros suyos. Pues los títulos son Azul, ¿vale? Lo vamos a poner entre comillas. Azul, punto suspensivo, se llama así. Prosas profanas, ¿vale? Entre comillas, por ser un título. Y Cantos de vida y esperanza, que sería el tercer libro. Cantos de vida y esperanza. Vale, elija la respuesta correcta. ¿Qué figura retórica es hermano en el verso 1? Pues hemos dicho que esto es una apóstrofe, porque es una llamada, ¿vale? Esto es como una especie de llamada de atención, llamada, hermano, ¿no? Hermano. Llamar a alguien así, a empezar un poema diciendo hermano, o fulanita, o fulanito, ¿no? Eso es una apóstrofe, es apostrofar al receptor o el interlocutor del poema. ¿Qué figura retórica es soy como un ciego? Tenemos aquí la partícula como, entonces esto es un símil, ¿vale? Una comparación. Soy como un ciego. En el verso 5 y en los 3 siguientes la idea que se expresa se corta a final de verso y continúa en el siguiente. ¿Cómo se llama eso? Cuando tenemos en el verso 5 la poesía y se queda esto en el aire, es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas, ¿no? Pues esto es un encabalgamiento, ¿vale? El poema se parece a una forma estrófica tradicional, aunque modificada. ¿Cuál? Pues es un soneto modernista, ¿vale? Se parece al soneto. No es un romance, porque los romances son de versos octosílabos con rima asonante en los pares. No es una estancia, porque esto es una combinación de versos en decasílabos y heptasílabos, y aquí hay alejandrinos. No es un madrigal, porque no trata de amor. Y no son tercetos encadenados tampoco, ¿vale? Entonces es un soneto porque son 2 cuartetos y 2 tercetos, pero modificados porque son, en vez de ser todos de 11, hay de 14 y de 11 y luego uno de 7, ¿vale? El último verso es un recurso muy frecuente en poesía. ¿Cómo se llama? Pues es una pregunta retórica o erotema. Lo de ¿no oyes caer las gotas de mi melancolía? ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? Esto es una pregunta retórica. Está claro que se oyen, ¿no? Porque está el hombre muy, muy triste y está sufriendo mucho por su manera de soñar, de estar fuera del mundo, de estar metido en poesía siempre, ¿no? Pues eso es algo que al final le causa una cierta melancolía y nos la hace ver en forma de gotas como si fueran lágrimas o sangre, ¿no? Ese goteo. No oyes caer las gotas de mi melancolía.
Bueno, y ahora tenemos que elegir una de las siguientes preguntas, como esta. Escriba 5 autores y una obra de cada uno de la generación del 98. Vale, pues vamos a hacer primero esta y luego la generación del 27. Entonces, de la generación del 98 podemos decir Unamuno, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio aquí. Unamuno, ¿vale? Pues podemos poner, por ejemplo, Niebla, ¿no? También San Manuel Bueno Mártir, que es una de las lecturas voluntarias que puse en este trimestre. Pío Baroja. Pues de Pío Baroja podríamos decir El árbol de la ciencia. Voy a poner La busca, que es más corto de poner, ¿vale? La busca. ¿Quién más podemos decir de la generación del 98? Pues Azorín. Y aquí le podemos poner, pues por ejemplo, la ruta de Don Quijote. Ruta de Don Quijote, que es un libro de pasajes sobre el paisaje castellano y tal. También podríamos decir Confesiones de un pequeño filósofo. Confesiones de un pequeño filósofo, que es autobiográfico de cuando él estaba en el colegio. Un pequeño filósofo, ¿vale? Confesiones de un pequeño filósofo. ¿Qué más podemos decir del 98? Pues habría que mencionar a Valle Inclán, y podemos decir Luces de Bohemia. Y por último, siempre habría que decir a Antonio Machado, que es el mayor representante. Antonio Machado. Y habría que decir aquí, casi no me cabe, voy a ponerlo aquí fuera, Campos de Castilla. Campos de Castilla, ojo a las mayúsculas, ¿vale? Castilla, Campos de Castilla, sería su libro de poemas más famoso, ¿vale? De Antonio Machado. Vale, ya tenemos 5, ¿no? Y si quisiéramos hacer de la generación del 27, bueno, pues voy a ir más rápido yendo al tema, ¿vale? Porque, a ver, en el tema 8, por ejemplo, aquí tendríamos los autores de la generación del 27. Entonces esto se ha dado un poco más de prisa en el curso, pero también lo podemos saber. O sea, de la generación del 27, pues siempre hay que mencionar Pedro Salinas. Y Pedro Salinas tiene como libro más famoso La voz a ti de vida, ¿vale? La voz a ti de vida. Jorge Guillén, pues Cántico, ¿vale? O Clamor. Cántico, Clamor, son 2 libros de Jorge Guillén, de poemas. De Gerardo Diego, pues ahí habría que decir, por ejemplo, Manual de espumas, ¿vale? Es un título bastante fácil de recordar. Damaso Alonso, aunque no es exactamente de estas fechas, él escribió Hijos de la ira, este libro de poemas, tiempo después, en 1944, pero obedece a la estética del 27 y sería este libro el más famoso. Federico García Lorca, pues hay que decir como obra de García Lorca tenemos de poemas, pues habría que decir El romancero gitano, que es el más famoso, y Poeta en Nueva York, que también es un libro muy conocido. Y luego es muy conocida la obra de teatro, la tragedia de las obras de teatro de Lorca, donde tenemos Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, que la hemos leído este curso y vamos a ir al teatro este viernes, ¿no? Entonces, no deja de ser fácil de hacer esto, ¿vale? Si quisiéramos decir más o no nos hemos acordado de eso, si decimos Luis Cernuda, pues de Luis Cernuda siempre hay que decir La realidad y el deseo,
¿vale? Que es su obra más conocida, pero también, por ejemplo, Donde habite el olvido, que es también un título muy fácil de recordar, ¿vale? De Rafael Alberti, pues Rafael Alberti ya sabemos que tienes este libro de Marinero en Tierra, que es el más famoso por el tema del mar, que tanto le gusta, ¿no? Porque era gaditano, es de Cádiz. Y luego, como surrealista, pues sobre Los Ángeles, es una obra muy curiosa. Y bueno, luego también tenía otros libros y obras de teatro. Vicente Alexandre, pues Vicente Alexandre, tenemos este libro de La destrucción o el amor y Espadas como labios, por ejemplo, ¿vale? Sombra del paraíso también es muy famoso. Emilio Prados, el hombre, aunque ya lo han quitado, la generación del 27, ¿no? Con las mujeres modernas y todo eso, han quitado hombres para meter mujeres, ¿no? Pues Emilio Prados tenía libros como bueno, el Litoral es una revista en la que escribió, ¿vale? Pero por ejemplo, pues Tiempo, Canciones del farero, ¿no? También vivió cerca del mar, entonces el tema del mar también está muy presente. Manuel Altolaguirre, que era amigo suyo, Manuel Altolaguirre, que también nació en Málaga, también cerca del mar. Tendríamos, por ejemplo, pues las Islas Invitadas, ¿no? Y luego de algunas mujeres, pues Rosa Chacel, podríamos mencionar Estación ida y vuelta, ¿vale? Si queremos decir la novela que escribió, Barrio de Maravillas, pues también estaría bien. María Teresa León no tiene obras literarias de relevancia porque es más famosa por su obra social y política, entonces no. Ernestina de Champourzin escribió En silencio, es una novela un libro de poemas en silencio, y Josefina de la Torre en Canarias escribió Poemas en la isla, ¿vale? Entonces, de todos estos ponemos 5 autores y 5 obras y ya habríamos contestado a la pregunta, ¿vale? Recuerden empezar por Pedro Salinas, que es como el padre de la generación del 27, y no se olviden de mencionar a García Lorca, ¿vale? Que siempre hay cosas que decir de él. Bueno, y ya está, ya con esto hemos hecho este examen de la tercera evaluación y en otro momento haré uno de la final ordinaria o algo parecido para que veamos más ejemplos de preguntas que pueden caer. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.